Muy buenos días, coordinador, vicecoordinadora, vicecoordinador, legisladoras y legisladores que nos acompañan en esta cuarta reunión plenaria. Es un honor para nosotros y le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, nuestro primer ponente de esta reunión plenaria, quien es una persona destacada en el ámbito académico, editorialista, investigador, constitucionalista y ministro en retiro. Como ya le dio la bienvenida a nuestro coordinador, es el doctor José Ramón Cosío. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima y posteriormente cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y finalmente obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. El derecho constitucional es su principal tema de investigación. Ha escrito 27 libros y más de 750 artículos en libros colectivos, revistas especializadas y de divulgación, así como en periódicos como El País y El Universal. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación en 1998, el del área de Ciencias Sociales, en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes en 2009, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pajes Yergo, 2010, por su labor en los ámbitos de justicia y Estado de Derecho, y el Nacional Malinalli 2011 por la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. En virtud de su ejemplar trayectoria profesional como académico, abogado y ministro de la Suprema Corte de Justicia, es él quien tiene además un doctorado honoris causa que le otorgaron la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad de Colima. Es él y la Universidad de Guadalajara, adicionalmente, que no viene aquí, pero es la Universidad de Guadalajara, con mucho orgullo. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso a voz a quien es un académico, además de casa, que ya lo hemos tenido aquí con nosotros, al ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, el doctor José Ramón Cosío. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en esta mañana y en esta reunión. Estaba sentado ahí atrás, así es que escuché su programa de trabajo y realmente está muy interesante. Me llamó el señor coordinador para pedirme que hiciera una exposición sobre los temas de la reforma penal. Lo que me pareció importante, de una vez lo comento, es no analizar todo lo que se presentó por una sencilla razón, porque tendría yo que ir muy rápido. ¿Se oye bajo? ¿Ahí está mejor? Porque sería ir muy a prisa viendo muchos temas y me parece que no vamos a alcanzar a tener una idea general. Lo que preferí entonces es concentrarme en varios problemas, particularmente en la reforma constitucional que también se presentó. Para esos efectos me gustaría hacer un rapidísimo desarrollo histórico para ubicarnos en qué momento y dónde estamos. Nosotros como país, a finales del siglo XIX, tuvimos un proceso de codificación alrededor del 1870 y en ese momento introdujimos en México un modelo francés-español, y ahí lo copiamos, en cuanto a la condición de la Fiscalía. La Fiscalía estuvo durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia, formaba parte de la propia Suprema Corte, era el modelo histórico de entonces, pero en la Constitución de 1917 quedó establecido que tendríamos una división de tres partes. La Policía Judicial Federal, a cargo del Ministerio Público, llevaría a cabo la investigación de los delitos. El Ministerio Público llevaría a cabo las acusaciones y desde luego a los jueces les correspondería única y exclusivamente la aplicación de las penas derivadas de la comisión de los delitos.
Con ese modelo general estuvimos buena parte del siglo XX. Lo que es interesante es que la Procuraduría General de la República estaba a cargo de un Procurador General de la República, 2 subprocuradores, todos ellos nombrados y removidos libremente por el presidente. La Procuraduría no se consideraba parte de la Administración Pública Federal, pero sin embargo el procurador pues era una persona cercana al presidente, era una persona, insisto, nombrada y removida por él, y adicionalmente, y esto me parece muy importante, fungía o tenía 3 funciones. Una, la de ser consejero jurídico del presidente, función que, voy a explicarlo más adelante, se separó. Segundo, era la autoridad encargada de la coordinación del Ministerio Público, toda la persecución de los delitos federales. Y tercero, y también de manera muy interesante, era una autoridad que actuaba en interés de la Constitución. Aunque suene un poco metafísico esto, participaba en todos los juicios de amparo, no para defender los intereses del presidente de la República, o de la Federación o de la Administración Pública Federal, sino para aportar elementos a esta discusión. Con la reforma de diciembre de 1994 que promovió el presidente Zedillo, se hizo una primera decisión en este sentido. El consejero de la Judicatura, el consejero jurídico de la Presidencia asumió las funciones que tenía el Procurador General de la República. Hoy en día Julio Scherer es el consejero del presidente, pero no tiene nada que ver con la Procuraduría, y hay un Procurador General que sigue llevando la persecución de los delitos y por un lado, y por otro lado actuar en interés de la Constitución. Con la reforma del 2011 del 2008 cambió radicalmente este modelo. ¿Por qué razón? Porque el procurador ya no iba a ser exclusivamente una instancia que actuara, ¿cómo decirlo?, subordinada por completo al presidente de la República, que tuviera una condición de ejercicio plenamente acreditada hacia el presidente de la República, sino que iba a ser una figura que tendría que interactuar en una condición mucho más pareja, déjenme ponerlo así, con la defensa. Aquí hay que hacer una aclaración entonces de cómo estaba ya la Procuraduría para el 2008. Ahora, la reforma del 2008 también es importante verla, aparte de la Procuraduría. Tuvimos nosotros también, por una influencia española y francesa, un sistema que era un sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, la mayor potencia que tendría o que se tenía para la persecución de los delitos era la que le correspondía al procurador y a sus agentes del Ministerio Público, fuera esto de la Federación o los estados. Si ustedes revisan un expediente histórico, un expediente hasta antes de la reforma del 2008, por ejemplo, ustedes lo que van a encontrar es que el Ministerio Público llevaba a cabo toda la investigación, toda la averiguación previa, por delitos de oficio o por delitos que requerían querella de parte ofendida. Él acumulaba, ese Ministerio Público, con su Policía Federal, una enorme cantidad de elementos en la averiguación previa. Una vez que él tenía esa averiguación previa y creía que se había determinado los elementos del cuerpo del delito, es decir, las formas de realización de la conducta, que había un muerto, que había unos objetos sustraídos, etcétera, asignaba presuntivamente a una persona la condición de probable responsable de esos delitos, se lo enviaba al juez, el juez otorgaba órdenes de aprehensión cuando no había, tomaba una declaración preparatoria dentro de las 72 horas y decidía si esa persona estaba o no en posibilidad de ser sometido a proceso. Si se abría el proceso, se abría un periodo de instrucción y el Ministerio Público seguía aportando casi toda la carga probatoria. Había la defensa, las víctimas tenían un papel muy reducido. Al final de ese proceso que se hacía, el Ministerio Público presentaba las conclusiones, acusatorias o no acusatorias, normalmente eran acusatorias, para decir, señor juez, con todos los elementos que hemos recabado en la averiguación previa y en el proceso, esta representación social considera que don fulano o doña fulana es responsable del delito tal y cual, cometido en agravio de tal y cual, por tales y cuales circunstancias, y le solicito una pena de tantos años, tanta multa, lo que sea. La defensa presentaba sus conclusiones y con todo eso se dictaba una sentencia. Si ustedes se fijan, quien armaba, déjenme decirlo así en una expresión coloquial, la averiguación previa y la instrucción
era el Ministerio Público. El juez realmente tenía un papel muy pasivo en esas condiciones. En muchísimos de los casos no se conocía quién era el juez, la persona que estaba primero indiciado y después procesado, va teniendo distintos nombres dependiendo del momento del proceso. Era una persona que muy pocas veces conocía a su juez. Entonces sí había algunos elementos de oralidad, pero los desarrollaba básicamente los secretarios del correspondiente juzgado. Entonces esto era lo que se llamaba un sistema inquisitivo, y era un sistema que, aun cuando tenía momentos de oralidad, básicamente se llevaba de forma escrita. Bueno, con la reforma del 2008 esto cambió sustancialmente. El procurador, insisto, ya había dejado de tener las funciones de consejero, tenía las del Ministerio Público y la de la representación constitucional, y se encontraba en esa misma condición. ¿Qué es lo que se quiso hacer con la reforma del 2008? Y creo que aquí es importante precisarlo para que después tengan ustedes elementos de contraste con lo que voy a decir, que decía el diputado Tonatiuh, con la materia de las propuestas de reforma. El cambio es un cambio importantísimo. ¿Por qué razón? Porque no solo es los juicios orales, no solo es la escenificación en una audiencia, no es solo un juez vestido de toga con un mallete dirigiendo a las partes, sino es un cambio radical. El Ministerio Público tiene que seguir haciendo las funciones de investigación, pero una parte muy importante de sus actuaciones las tiene que hacer autorizado por un juez de garantías o por un juez que controle sus actuaciones. Si el Ministerio Público acotó sus funciones investigadoras con relación a lo que existía anteriormente para efecto de no violentar derechos humanos, porque algo que sí se había comprobado es que pasaban muchas cosas durante el proceso de la averiguación previa. Primer asunto. Segundo, este Ministerio Público coordinado con las acciones a través del juez de control va formando ya en una averiguación previa, el nombre cambió, una carpeta de investigación donde se van agregando esos elementos. Cuando el Ministerio Público ha concluido, entrega esa carpeta, empieza propiamente el proceso penal, el juez de control sale de la escena, sale de la representación, lo voy a poner así como si fuera una obra de teatro, y entra el juez de audiencia. El juez de audiencia es una persona que no conoce la investigación, que no controló la investigación, que no tuvo a su cargo la autorización de pruebas. Lo que hace el juez de audiencia es sentarse, déjenme ponerlo en la representación así, es tener por un lado a las fiscalías o ministerios públicos, por el otro lado tener a la defensa, y con los elementos que obviamente se presentaron con anterioridad, decir: señor fiscal, ¿de qué está usted acusando a esta persona? Pues de este delito, he cometido un agravio tal, bajo estas condiciones, bajo estos medios probatorios, etc. La defensa lo que hace ahí es presentar sus pruebas de descargo, los elementos que considere, etc. Y al final de cuentas, con lo que se ha presentado en la audiencia, y esto es muy importante, y solo en la audiencia, se dicta una sentencia. Es decir, el juez lo podría decir algo de una forma escenificada, de la forma, con lo que he escuchado aquí, con lo que he recibido aquí, con lo que se me ha dicho aquí, considero que esta persona efectivamente es responsable de tal y cual, y ahí se dicta la sentencia. La escenificación es un poco parecida a la que sucede en muchos procesos que ustedes ven en la televisión, salvo el tema del jurado. Entonces sí hay un cambio sustancial en este sentido. El Ministerio Público quedó un poco o un mucho acotado. Cuando se hizo la reforma el 2008, la verdad, hay que decirlo, se perdió muchísimo tiempo. Casi todo el mundo pensó que la reforma iba a recibir o a tener una contrarreforma, perdimos mucho tiempo, no se hicieron los cambios y eso generó varias dificultades. Uno, no se entrenaron los policías a tiempo. Dos, no se generaron servicios periciales buenos en casi ningún lugar del país. Tres, no se capacitaron a los ministerios públicos, consecuentemente el sistema quedó en una condición de falta. Y eso que propició, pues, mediciones como la de México Evalúa, que considera que el 94-96% de los delitos quedan en la impunidad, lo cual es una cifra verdaderamente espantosa. Entonces, ahí es donde está esta crisis de seguridad. Ahora bien, vamos a lo que ustedes me invitaron propiamente a hablar. El martes de la semana antepasada, todos vimos, yo creo que en las redes en la noche, que se estaban circulando unos documentos
que no tenían un sello, no sabíamos si eran borradores, no sabíamos qué condición era, pero empezaron a circular. Se convocó a una rueda de prensa el Senado de la República para ese día a las 11 de la mañana. Seguramente ustedes, con la experiencia política que tienen, les ha de haber parecido esto rarísimo, porque ni se presentaron iniciativas, ni supimos muy bien qué es lo que estaba aconteciendo. Se dieron ahí una serie de informaciones, y lo que es muy interesante es que pocos días después el fiscal general, el fiscal Gers Manero, dice que esas no son iniciativas de él, que quién sabe dónde salieron, que quién sabe qué hacen esos documentos, en fin. Entonces no hay una certeza para estos efectos. Entonces yo no puedo aquí, y estaría mal que lo hiciera, asumir titularidades, paternidades. No sé bien quién hizo esos documentos, no sé cuál es su estatus jurídico, etc. Sin embargo, si nos tomamos en serio lo que estaba en esos documentos, particularmente el de la reforma constitucional, sí creo que estamos en un asunto sumamente preocupante, sumamente preocupante. ¿Por qué razón? Porque me parece que modifica, y por eso quise empezar ahí, esta filosofía, si puedo expresarlo así muy chocantemente, que dominaba la reforma constitucional de 2008 y 2016, más el acercamiento, el cambio de derechos humanos que tuvimos en junio del 11. Creo que este sí es un asunto serio. La reforma, desde mi punto de vista, quiebra la filosofía general de la reforma del 2008, quiebra el sistema acusatorio, que quiebra la posición equilibrada entre el Ministerio Público y las víctimas, y sí me parece que introduce una gran cantidad de restricciones a derechos humanos. Por supuesto que de llevarse a cabo, y esto sí me importa mucho dejarlo en claro, la reforma, se podría decir, bueno, no puede haber una reforma inconstitucional si está en la Constitución. Eso ya lo hizo el presidente Calderón cuando la Corte declaramos inconstitucional el arraigo de ley. El presidente Calderón expresamente presentó una reforma a la Constitución y diciéndolo así: para que el arraigo no sea inconstitucional, voy a hacer una reforma constitucional. Bueno, pudimos haber tenido una solución distinta, pero la Suprema Corte, con una mayoría muy amplia, falló en el sentido de que las restricciones constitucionales desplazaban de alguna manera a los derechos humanos de fuente convencional, los que provienen de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano son parte, y consecuentemente las restricciones constitucionales se tienen que entender como legítimas y generan o pueden generar modificaciones a la reforma constitucional. ¿Qué es entonces lo que tenemos? Una propuesta de modificación, primero, a varios artículos constitucionales, ahora lo voy a ver, y segundo, a varias leyes que tienen que ver con este mismo espíritu. Lo decía el diputado Tonatiuh, tiene que ver con la posibilidad de legislar un código penal único, como tenemos el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código Nacional Penal. También existen leyes que tienen que ver con la propia Fiscalía, en fin, un paquete amplio de leyes. Yo insisto, por razones del tiempo, sí me gustaría, si les parece a ustedes, dejar tiempo para preguntas y respuestas o comentarios, en fin, creo que puede ser de mayor utilidad. No quisiera así hacer el repaso de todo, porque vamos a acabar todos empachados, decir quién sabe qué digno decir este señor, lo único que nos dejó son muchas preocupaciones. Prefiero concentrarme en los aspectos constitucionales para que desde ahí, me parece, puedan ustedes tomar una posición política y jurídica respecto de estos casos. La primera propuesta es al artículo 5º constitucional. Se está tratando de constitucionalizar la parte de los tratados, los trabajos forzados, como sanción de justicia cívica. A mí en lo personal esto no me parece mal. Ya hemos tenido varios casos de entidades federativas que le imponen a las personas este tipo de sanciones cuando llevan a cabo un determinado tipo de conductas, como barrer o hacer algún tipo de trabajo comunitario. Entonces creo que aquí se está constitucionalizando, habría que ver después si esto queda o no queda. En segundo lugar, y aquí sí viene un amplio paquete de cuestiones del artículo 16, de varias naturalezas. La primera es que se genera un cambio respecto a la posición del Ministerio Público. El Ministerio Público se va a reposicionar para efectos de participar de una manera más fuerte
en las averiguaciones previas o en las carpetas de investigación, con un desplazamiento, esto es muy importante, después lo voy a decir en otros artículos, de los jueces de control, pero lo advierto que esta es una primera parte. En segundo lugar, y de manera para mí muy preocupante, se establece la posibilidad del arraigo. Seguramente esto ya lo vieron varios de ustedes. Hoy en día existe la posibilidad del arraigo para los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. El primer cambio es que se puede arraigar a las personas por cualquier delito, y a estas personas de delincuencia organizada se les puede arraigar por 80 días, y en la reforma constitucional al menos no hay un plazo de arraigo. Entonces el Ministerio Público podría considerar que, más allá de si se cometen o no delitos contra la delincuencia organizada, se trata de delitos complejos, y que esos delitos complejos pues merece que la persona, como acontecía anteriormente, se ha puesto en una casa de seguridad, o se ha puesto en un hotel, o se ha puesto en algún sitio mientras se hacen las investigaciones. A mí esta cuestión sí me parece, insisto, muy preocupante. Por la decisión de la Corte sería difícil que se declarara inconvencional o que tuviera algún ajuste por el principio pro persona, pero sí se está estableciendo esto. Y algo que me importa mucho, porque esto sí creo que vale la pena señalarlo, parte de la reforma del 2008, lo traigo ahora que tiene sentido. La reforma de 2008 tiene una tensión enorme en el primer momento. Hay una parte de la reforma que presentó en su momento el presidente Calderón, y una parte que muchos diputados y distintos partidos políticos presentaron por el diputado César Camacho, que estaba acompañada de muchas organizaciones, y se generó una tensión entre el proceso acusatorio puro y duro y una parte de generación de excepciones por vía de delincuencia organizada. Esa tensión me parece que en esta reforma se está resolviendo a favor de las excepciones. ¿Qué quiero decir con las excepciones? Que precisamente el arraigo entra en esta condición de decir, muy bien, pues podemos arraigar a cualquier persona por la comisión de esos delitos. En tercer lugar, también me parece muy importante, es que las detenciones que hoy pueden estar cometidos, sobre todo en caso urgente y en delincuencia organizada ante el Ministerio Público, pueden hoy generar la ampliación de los términos cuando las circunstancias del hecho o las condiciones de la investigación así lo requieren. ¿Qué quiere esto decir? Que el Ministerio Público tiene o una persona no arraigada, pero sí lo puede tener en condiciones, digamos, de disponibilidad, no como arraigo, porque piensa que el delito requiere mayor, o ese tipo de delito o ese tipo de probable responsabilidad requiere mayor investigación, o algunos elementos que de la propuesta constitucional no están del todo claro en este caso. En el párrafo 10º se considera que el cateo puede señalarse por la víctima o el ofendido. Esto no, en principio no está mal, me parece que empodera a las víctimas. El señor agente del Ministerio Público y señor juez de control, yo pido que se lleve a cabo un cateo porque me parece que ahí habría algunos elementos. Esto no creo que tenga alguna posición importante. La otra cuestión es que la intervención de comunicaciones se puede también ampliar a la Comisión de Delitos Electorales y Fiscales. Este también me parece un asunto delicado, porque como hemos visto en algún otro tipo de cuestiones relacionadas en este periodo de gobierno, en este régimen, sí me parece que se pone un enorme énfasis o se facilita mejor la posibilidad de investigación en delitos electorales, y eso puede tener un componente político muy delicado. Les pueden intervenir a ustedes, los acusan de la comisión de delito, y entonces sí generan una condición de intervención de comunicaciones que hoy está reservada también a delitos extraordinariamente importantes. Aquí también se meten los fiscales, que ha sido una cuestión importante. En el párrafo 13 se presenta una acción muy delicada, que es la desaparición del nombre de juez de control. Hoy el juez de control, lo decíamos, es la persona que va conversando, en esta metáfora, con el Ministerio Público para efectos de voy a hacer esto, el juez de control lo autoriza, voy a hacer el otro, el juez de control lo niega, se va acompañando. En el párrafo 13 desaparece el juez de control. ¿Esto qué quiere decir? Que la intencionalidad de la reforma es que no haya juez de control, que el Ministerio Público, como pasaba, y por eso empecé con la historia del siglo XX, se mande, déjenme decirlo así, por sí mismo,
y que no tenga ya ese espejo contra el cual está actualizándose, eso no queda claro porque habría que ver el desarrollo legal, pero no está previsto ese juez de control. En el artículo 18, que se refiere a todos los medios de reinserción social, ustedes saben que en nuestro país, para efectos, antes se llamaba la rehabilitación, hoy es una reinserción social. Para que la persona pueda ser reinsertada socialmente hay que educarla, hay que darle medidas de salud, en fin, hay que enseñarle las condiciones de un empleo, etcétera. Se hace un cambio que es muy sutil, pero es un cambio importante, y dice que todo este conjunto de derechos que tienen las personas que están privadas de su libertad solo tendrán relevancia cuando estén encaminadas al acceso o al otorgamiento de beneficios. Una lectura simple, uno diría, bueno, sí hay una relación, pero una lectura poco perversa diría que las personas que están privadas de su libertad han perdido derechos porque no están reconocidos como antes, sino solo en la medida en que tenga eso una condición de reinserción social. Este también es un asunto sumamente peligroso. El artículo 19 tiene otro, que es la eliminación de la expresión de autodesvinculación a proceso. No sé si esto es una mala técnica legislativa, porque independientemente de las intencionalidades, sí el borrador tiene una mala técnica legislativa, no solo para este delito, sino en algunos otros que he tenido la oportunidad de revisar, pero sí se elimina el auto de vinculación a proceso. ¿Por qué esto es delicado? Porque yo sé las razones por las cuales voy a ir a un proceso, sé quién me acusa, de qué me acusa, en qué modalidades, etcétera, 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 solo por el auto de vinculación a proceso. Si no hubiera una autovinculación a proceso, estoy entrando a un proceso en una condición muy ambigua, se podría generar una condición de una superación del non bis in idem, es decir, me podrían volver a juzgar, y quedo en una condición muy ambigua, porque no sé exactamente cuáles son las condiciones de la acusación. Esto también me parece que sí es muy delicado en términos de la actuación de la Fiscalía. Otro cambio importante es que las determinaciones que tiene que dictar el Ministerio Público en estos autos de vinculación a proceso y el juez en el auto de vinculación a proceso, dice que serán a solicitud de la persona. ¿Qué quiere decir? Esto es decir, no queda claro si está establecido un plazo para que se dicte este auto y las modalidades de su dictado, sino si eso yo tengo que pedir, señor juez, por favor dícteme este auto de vinculación para que yo sepa cuál es mi condición procesal. Yo creo que esto también son de estas ambigüedades que parecen simples, pero yo estuve 15 años en la Suprema Corte, con la vuelta del tiempo generan unas complicaciones pavorosas y se va todo esto descomponiendo y al final dice uno, pero ¿por qué tenemos tantos problemas cuando los pudimos haber evitado? El artículo 20, y esto también es muy delicado, se eliminan las referencias a que el juicio es oral y acusatorio. Entonces, donde dice hoy oral y acusatorio, en la propuesta del borrador, lo que sea, ya no se habla ni de oral ni se habla de acusatorio. Entonces, esto es muy delicado. Se elimina la referencia a la audiencia de juicio. ¿Qué significa esto? Que si uno fuera mal pensado, y uno no tiene por qué no ser mal pensado, tendría uno que considerar que lo que están es tratando de eliminar la condición de oralidad de los juicios orales, para regresar a la condición, voy a decir así, preoral, parece esto freudiano, pero la condición previa a la oralidad en este sentido. Entonces aquí hay un asunto muy importante. Y esto podría tener una confirmación porque se elimina la referencia al juez de audiencia. Entonces, fíjense ustedes, no tengo autovinculación, no tengo juez, no tengo referencias a oral y acusatorio, no tengo referencia a audiencia y juicio. ¿Qué es lo que me puede estar significando? Que estamos regresando al sistema pre-2008. Es un proceso escrito, la posición del juez de control queda muy disminuida, la posición del auto de vinculación disminuida, la posición del sistema oral acusatorio queda disminuida y queda también disminuida la posición o la posibilidad de una audiencia de juicio. Creo que estos son elementos muy graves. Hay otro en el artículo 20 que también es muy delicado, donde dice
que cuando existan vínculos o alteraciones a los vínculos en la ilicitud, o puede haber se puede haber hallado una información independiente, o que su descubrimiento de esos datos pudieran haber sido absolutamente, que se aparecieron así de alguna forma, se le podrá dar valor probatorio a los indicios. Esto es muy delicado. Hoy en día la prueba ilícita no genera ningún tipo de posibilidad o de materialización judicial. Aquí lo que se está diciendo es, si tú te encontraste, entre comillas, algo que pueda hacer, si por las circunstancias te apareció algo, o si pues así casi cayó así, bajó del cielo la prueba, bueno, pues no vamos a rechazar una prueba que la vida nos regaló de esta forma. Entonces yo entro a un cateo para buscar cierto tipo de elementos, y cuando estoy buscando esos elementos me encuentro otra cosa, entonces yo no puedo decir, no, eso es una prueba ilícita, o si oigo alguna comunicación, etcétera, podría uno echar a dar la imaginación en esto, uno podría ir encontrando que esos elementos de prueba no válidamente generados o obtenidos conforme a lo que hoy es derecho positivo, sí en un determinado momento podrían tener un valor probatorio. Esto puede ser muy delicado. Imaginemos los casos típicos de tener una persona por algún tipo de incidente, lo que sea, pero encontramos que en su cajuela llevaba armas, o en su cajuela llevaba droga, y yo creo que entonces esto, o tarjetas de crédito, que es un delito muy complicado, y con eso me parece que podría empezarse a perseguir a las personas, porque diría que fueron pruebas que aparecieron allí, inevitablemente pues estaban en la cajuela, o estaban en el asiento trasero de un automóvil, o estaban en el portafolio de alguien, aun cuando uno no hubiera ido a buscar estos elementos. Esto también creo que es súper complicado. En la fracción sexta de este propio artículo 20, hoy se dice, o está establecido hoy, que una persona que es imputada puede conocer todos los datos que estén en el expediente del proceso. Lo que se vaya ido acumulando lo puede conocer. Sin embargo, ahora se dice que solo son los relacionados con la imputación. Esto reduce enormemente el margen. ¿Por qué? Porque solo se utiliza, o solo puedo tener yo acceso a aquello que expresamente esté relacionado con la imputación, pero no la totalidad de los elementos, con lo cual me quedo con una parte solo del proceso. En el artículo 21, que también creo que forma parte de esta cuestión, dice que el traslado de un penal a otro de las personas que están allí detenidas puede hacerse hoy se tiene que hacer mediante un juez de ejecución, y se propone que podría ser con un juez, con una autoridad administrativa. Entonces esto, me parece a mí, muestra la idea de ir reduciendo el sistema. Ahora, hay un punto que para ustedes como legisladores federales es de la mayor importancia, y es la posibilidad de generar una legislación penal nacional en el artículo 73. Para poder llegar a esta legislación penal nacional, primero se borran en la propuesta, desde luego, todos los delitos que hoy son exclusivamente la federación. Ya sabemos cuáles son estos delitos: secuestro, desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad, trata de personas, tortura y otros crueles, inhumanos, degradantes, y los electorales. Entonces, primero decir, quitemos estos delitos que son de la exclusividad federal y borrémoslos. Primer asunto muy importante. Segundo, generemos un Código Penal Nacional. Estupendo. Pero ¿cuál es la condición del Código Penal Nacional? La federación va a poder poner todos los delitos que le parezcan, porque es nacional, y los estados pueden poner los delitos que la federación no haya puesto. No sé si me explico. Al momento en el que ustedes estuvieran discutiendo un Código Penal Nacional, ustedes como legisladores federales podrían, pues, robo, abuso de confianza, yo qué sé, los que ustedes quisieran. Y los estados de la federación dirían, ¿qué cosa no puso la federación que a nosotros nos parece muy serio? La tala entonces ponen el Código Penal del estado de Yucatán o lo que sea, la tala. ¿Qué otra cosa no pusieron estos amigos de la federación? Entonces nosotros lo ponemos. Me parece que no es la mejor forma de generar un código nacional, porque seguimos manteniendo esta dualidad
de los delitos, insisto, por una condición puramente residual. La federación se quedaría con lo que quisiera generar y después lo estaría enviando hacia las entidades federativas. Entonces yo creo que el modelo del Código Penal Nacional sí es un modelo que habría que discutirlo. Ha habido ya en esto muchas propuestas, pero creo que valdría mucho la pena. Otro asunto que me preocupa también muchísimo es el nuevo modelo que se propone de creación de jueces de responsabilidad penal. ¿Por qué razón? Hoy en día, ustedes saben cómo se designan los ministros. El presidente propone una terna, va al Senado de la República, se comparece o no, lo cual sea el mecanismo que ha cambiado en cada decisión, pero al final de cuentas, si se logra el voto de 2/3 partes de los senadores, se constituye o se designa esa persona como ministro. Una vez que están designados los ministros, cumplen sus funciones. Muy bien. ¿Cómo se designan los consejeros de la Judicatura? Bueno, están los designados por el Poder Judicial, están designados por el Senado, están los designados por el Presidente de la República, se conforma ese órgano de 7 y ustedes tienen estos dos órganos cúpula funcionando. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Nombra hoy en día a la totalidad de los jueces y magistrados federales. Todos los jueces de distrito, todos los magistrados de tribunal unitario y todos los magistrados de tribunal colegiado son nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso. ¿Cómo son los concursos? Primero es un concurso general de conocimientos mediante reactivos en una computadora, luego estas personas se les dan casos prácticos y luego se les deja desarrollarlo y luego se les analiza o se les examina sobre esos casos. Estupendo. Se sacan puntuaciones y dependiendo del número de plazas que estén concursándose, a partir siempre de un piso, se asignan estas cuestiones y se distribuyen a esos jueces y magistrados por todo el país. Si los jueces y magistrados se portan bien, pues no hay ningún problema. Si se portan mal, existen inspecciones extraordinarias, existen denuncias de las partes, etc. El Consejo de la Judicatura hoy investiga a esos funcionarios, los suspende, los sanciona, hay una gran cantidad de esas posibilidades y contra la decisión del Consejo de la Judicatura suben a la Suprema Corte en un recurso extraordinario y le preguntan a la Corte simplemente si aquello que se resolvió sobre su adscripción, sobre su cesación, sobre la suspensión o de plano sobre su expulsión, eso no es legítimo. Este es el modelo general y con el cual estamos funcionando. ¿Por qué el modelo general, más allá de si hay corrupción o no en el Poder Judicial, más allá de si hay o no nepotismo en el Poder Judicial, es un modelo adecuado? Porque, digamos, se está preservando la independencia judicial en la medida en que un órgano, como el Consejo de la Judicatura, lo está vigilando. ¿Qué es lo que se pretende hacer con la reforma ahora con los jueces? Que existan unos jueces de responsabilidad penal solo para los jueces y magistrados federales, que estos juzgadores de responsabilidad penal conozcan de los casos de corrupción, básicamente, o delitos contra la administración de justicia cometidos por los propios jueces y magistrados en un procedimiento especial y que las decisiones de esos jueces y esos magistrados sean las que determinen esta condición de responsabilidad. La Santa Inquisición. Sí, yo no lo quería decir, pero yo siempre aprendo y hago caso de las cosas sabias. Y entonces, ¿cómo es el proceso? El presidente de la República propone una terna, esa terna va al Senado de la República, el Senado de la República nombra a estos jueces de responsabilidad penal, a los magistrados de responsabilidad penal, y aquí viene una cosa que es muy, muy importante. La administración de esos jueces y magistrados queda en manos de la Suprema Corte de Justicia, no del Consejo de la Judicatura Federal. Y dos, la disciplina y la vigilancia y la disciplina de esos jueces de responsabilidad penal queda a cargo del Senado de la República, del Senado. Entonces, si alguno de ustedes fuera, yo lo que sea, juez o magistrado, ese juez se porta mal, déjenme ponerlo así, ese juez no va a ir al Consejo, ese juez no va a ir a la Suprema Corte de Justicia, ese juez va a ir al Senado a que allí le impongan las sanciones. Ahora bien, si va al Senado de la República, es difícil que contra esa decisión se pueda amparar, porque hay elementos muy restrictivos esta persona. Entonces, un juez que esté actuando, digamos, podría ser una hipótesis,
un juez de responsabilidad penal, ahí le corresponde estar sancionando a todos sus compañeros del Poder Judicial. Pero si se acusa a ese juez de estarse comportando mal, o ese juez se acusa de estar haciendo algún tipo de cosas, ni el Consejo ni la Corte tienen nada que ver con él. Esta persona va al Senado, el Senado lo disciplina, y lo que el Senado disponga casi es imposible de controvertir mediante otro proceso. Yo creo que este es un asunto delicadísimo, rompe todos los principios. Ustedes saben, yo escribí un artículo de esto hace unos días, y el martes en el Universal, y contaba esto, y me puse a revisar cuáles son los estándares que tiene, por ejemplo, la Comisión Interamericana, por no citar muchos, sobre autonomía e independencia judicial, y prácticamente todos están violados. Son jueces ad hoc, son jueces de jueces, son jueces que tienen procedimientos procedimientos disciplinarios distintos, y yo creo que aquí hay una cuestión de una enorme gravedad. Luego el artículo 102, que eso también parece que está bien, le dice que la Fiscalía General en su carácter de autónoma tendrá un presupuesto fijo, y el artículo 116 genera fiscalías locales, o la obligación de generar fiscalías locales, muy en semejanza con lo que tiene el artículo 102A de la Constitución.